que es descrita más de la parte psicológica o desde la disciplina de la psicología. Sin embargo, aquí hay una similitud, o si no es que es una réplica que hace, ya no sé si la psicología o la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la psicología pues se cuelga de muchas otras disciplinas para poder explicarse. Y la violencia desde la psicología, insisto, y desde la Organización Mundial de la Salud, hablan de un concepto igual, que es el ejercer la fuerza o el poder a través de o por medio de un sujeto en contra de otro. Y más bien se centra en el abuso de poder. Pero bueno, al final del día estamos hablando de qué es ejercer la fuerza. Sin embargo, si nosotros nos quedáramos solamente con estas explicaciones y entonces sí le podemos dar esta connotación biológica o fisiológica y le podemos dar esta otra connotación más desde las ciencias sociales, pero ninguna perspectiva nos habla de que hay algo que pueda regir o regular. Y ahí entra esta parte más antropológica, donde, por ejemplo, Levi-Strauss nos habla justamente de cómo sí hay condiciones que son muy naturales, que no nos vamos a poder desprender de ellas, los seres humanos, pero que eso no va a justificar de ninguna manera el que se pueda ejercer o no, en este caso la violencia. Y él nos habla cómo es el atravesamiento de la cultura, es aquella parte que nos va a permitir regular y que no va a permitir justificar justamente que la violencia exista per se, porque en realidad la violencia ya es un concepto más acomodado, si me vale la expresión, aunque tiene su existencia pues, de muchos años atrás, incluso antes de Cristo ya se hablaba de la violencia, pero en la época moderna, que ahora pues bueno, se intenta justificar de muchas formas el ejercicio o la omisión de tal. Entonces, Levi-Strauss nos dice que justamente la cultura nos va a ayudar a atravesar esto para poder meter de alguna manera el orden o la legislación. Es decir, que no vamos a poder actuar solamente o poder explicar una reacción o el abuso de la fuerza, por así decirlo, ya sea una fuerza física o en una connotación más psicoanalítica, si me lo permiten, pues la violencia sutil, ¿no? La violencia más pues, psicológica. Entonces, la existencia de la cultura viene a darnos esa connotación, es decir, el sujeto no puede justificar de ninguna manera el ejercicio de la violencia o ejercer la violencia contra otra persona e incluso algún animal o alguna cosa. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos que nos regimos también por la racionalidad. Entonces, bueno, hablando de esta connotación, me gustaría un poco regresarme también a esta parte más mitológica, donde hablamos justamente de estas explicaciones que se daban antes y donde se buscaba colocar las cosas de alguna manera. Entonces, en la mitología griega fue el espacio en el cual en aquellos entonces los científicos, si me vale la expresión, o los filósofos de aquella época, pues ajustaban las cosas que pasaban en la naturaleza le ponían un nombre, le daban un lugar, le asignaban determinados conceptos. Y como parte de la mitología, pues existían las deidades, ¿no? Entonces están las diosas, yo ahora solo voy a abordar grosso modo las diosas de la mitología griega. Por ejemplo, tenemos a Hera, ¿no? Hera que es reconocida o conocida como la diosa del matrimonio y el cuidado de la fidelidad de los niños. Era la diosa más respetada del Olimpo, hermana y esposa de Zeus, ¿no? Entonces tenía un lugar bastante importante dentro del Olimpo. También tenemos a la diosa Afrodita. Afrodita pues es ubicada también por esta parte de la sensualidad y la belleza. Entonces, incluso es muy reconocida o muy usada para ejemplificar, por ejemplo, cosas como que a veces hasta desconocemos, ¿no? Como el 14 de febrero, que ya hablábamos en aquel entonces de eso. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a Atenea. Atenea, que es también identificada como la diosa de la guerra. Pero si uno lo lee así literal, pues entenderá que la diosa de la guerra a lo mejor era muy violenta, ¿no? Y que entonces ejercía la fuerza y su poder.
pero pues en realidad no, ella buscaba a través de las estrategias, la sabiduría, buscaba la paz. Sin embargo, por la fuerza que ella misma representaba y porque se decía que había nacido de la cabeza de Zeus, que era hija de Zeus, pues es identificada como la diosa de la guerra. Entonces, yo traigo estos ejemplos nada más meramente como ejemplos porque desde aquellos entonces, insisto, de la mitología, pues ya se identificaba pues que las mujeres, tanto los hombres como las mujeres, pues tenían ciertas características y que hay ciertas características que a veces pues son extremas, ¿no? O sea, o polarizan. Sin embargo, pues en este intento pues se le fue dando un lugar, un nombre y se le asignó a determinada deidad. Pero si ustedes identifican las características de las diosas, pues son justamente características que fueron tomadas de la parte humana, ¿no? O sea, de estas reacciones pasionales que se veían justamente en las personas y que no había mayor explicación sino las que le fueron dando, se le daban así en ese entonces. Pero si ahora lo llevamos a un terreno más moderno, o contemporáneo, podemos identificar que, bueno, hay características que son muy claras y específicas con relación a el sexo y el género de las personas. Entonces, no se trata de porque fue la diosa del matrimonio, la fidelidad y el cuidado de los hijos, quiere decir que eso sea una actividad pasiva y que entonces eso haya determinado que ahora las mujeres se dediquen al cuidado de los hijos. No, sino al revés. Porque si nos vamos por allá a la parte de las hordas, donde encontramos cómo fueron sobreviviendo los primeros seres humanos, por así decirlo, y los estudios que se han hecho al respecto, pues encontraron que tenían un orden, ¿no? Las hordas tenían su propio orden y con base en cómo se iban organizando, pues fue como también se fueron respetando, más bien respetando, pues este tipo de características. El hombre por la fuerza física, por el riesgo tiende a tomar mayores riesgos físicos, pues salía a cazar, salía a buscar el alimento y lo traía a casa o al hogar. Bueno, en ese entonces no se llamaba hogar, pero por decirlo de alguna manera, y lo traía y bueno, necesitaba de esa otra parte para que se pudiera, pues cocinar, ¿no? Se pudiera comer eso que traían como alimento. Entonces eran un equipo, se organizaban. Ahora, en la parte contemporánea, pues bueno, hay cosas que siguen. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas actividades han sido determinadas por las características de cada sexo. Y ahí es donde quiero entrar ya en materia, que es justamente el tema de hoy, la mujer como generadora de violencia. Porque de entrada les decía yo que, bueno, pues es un tema políticamente no correcto. Si ustedes buscan, ahora que tenemos mucho acceso a la información de manera muy rápida, muy fácil y con muy poco esfuerzo, la verdad, si ustedes ponen en Google ahí violencia, se van a encontrar violencia hacia las mujeres, violencia de género, violencia, la ley para una vida libre de violencia a las mujeres, violencia hacia los menores, violencia, y uno dice, bueno, ¿y solo existe esa parte? ¿En serio solo existe la violencia hacia las mujeres? Hablando de este siglo XXI, 2025, 2024, el año que ustedes quieran en este siglo, o sea, ¿solo existe la violencia hacia las mujeres? O sea, esta dicotomía entre víctima y victimario necesariamente está condenado a ser para determinados géneros, es decir, victimario, pues de entrada es masculino. Y si ustedes revisan y si escuchan algunos documentales o algunas conferencias o algunas ponencias donde se hable de la violencia, generalmente se habla en masculino como agresor. O sea, hombre es igual a agresor. Entonces yo me pregunto si en realidad es la única vertiente que hay en la violencia. Y evidentemente no. O sea, no. De entrada, la violencia, como también ya se empieza a escuchar más, pues la violencia no tiene sexo, la violencia no tiene género. La violencia puede ser ejercida como abuso de poder o abuso de fuerza, tanto por hombres como por mujeres.
Y en este caso particular, vamos a hablar de la violencia que ejercen las mujeres o la mujer. Entonces, es complicado, sí, pero tenemos que hablar de esta parte porque también muchas de las explicaciones que se dan, por ejemplo, en las situaciones que están viviendo los menores de edad, por ejemplo, ¿no? La violencia que viven los niños, la violencia que vive en la adolescencia. Y si ustedes se ponen a revisar, van a encontrar que esa violencia está gestada en la familia y que como en la familia es donde empieza. Sí, es una réplica porque viene de generación en generación. Pero entonces, ¿cómo es la violencia que ejercen las mujeres? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y una de las cosas a resaltar es que, bueno, generalmente, la violencia que ejercen las mujeres generalmente no es física, al menos con la pareja, al menos con los hijos adultos, al menos con los hijos e incluso adolescentes, pero sí con los hijos en la infancia, sí con los niños. Ahí sí se ve muy clara la violencia física que ejercen las madres con el más vulnerable de la familia, que es el menor de edad. Pero no es la única manera. Y de entrada, yo les pido que tengamos la apertura a analizar, porque aquí justamente lo que me gustaría resaltar mucho es que reconocer que la mujer genera violencia no, no es un pecado. O sea, tenemos que entender que la mujer per se es un ser humano que ríe, que come, que se echa flatulencias, o sea, es un ser humano y hay que humanizarla de esa manera para ir identificando que efectivamente tiene la capacidad de poder ejercer violencia y lo hace de una manera muy, muy peculiar. Una de ellas, por ejemplo, es toda esta forma que incluso se ha convertido en una arte cultural importante, al menos en México, yo creo que en Latinoamérica, es justamente a través de las cuestiones de los personajes, de las novelas, del contenido que vemos o veíamos en la televisión antes con estas televisoras que se dedicaban justamente a esculpir un estereotipo, ¿no? Y a vender ilusiones y a fomentar la culpa, pero que fue muy bien adquirida principalmente por las mujeres. Tenemos muchos personajes o actrices que se dedicaban a personificar estas mujeres sumisas, estas mujeres eh, eh, pues que vivían en un sufrimiento que parecía una condena, una manda, algo que era imposible quitar. Por ejemplo, Sara García, ¿no? La abuela de México. O sea, esta mujer que se dedicaba a atender a los hijos, a los nietos y a empeñar la vida ahí para poder mostrar que la mujer tenía esa fuerza, esa voluntad, esa disposición, ¿no? Esa sumisión, pero que de pronto mostraba que tenía también la fuerza para bofetear a los nietos, para decirles qué tenían que hacer, para decir que estaban equivocados, para justiciar, para señalar, ¿no? O sea, es que esta doble moral que justamente identifica mucho a la feminidad. Por otro lado, tenemos a la famosa Margalox, ¿no? Que por ahí le dicen a Margalox, porque se dedica justamente a mostrar a flor de piel el sufrimiento de ser madre, el sufrimiento de ser mujer, el sufrimiento por el abandono de los hijos y esta pasividad de tolerar todo aquello que se le impone, que se le dicta, sin refutar nada, sin refutar nada. Y uno dice, ¿en serio eso es amor? Porque aparte así lo venden, ¿no? Como el amor de una madre que está para dar la vida por los hijos. Dice, ¿cómo?
Entonces, pues es como un autómata, porque una persona que ama también tiene la capacidad de sentir lo contrario. O sea, eso no se lo podemos quitar a nadie. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, porque es parte de la naturaleza. O sea, quien se aferre a decir que una mujer no tiene la capacidad de odiar, está verdaderamente en un error. Y eso sí es verdaderamente violento porque se le anula a una persona, a un ser humano, algo que por naturaleza tiene. Por eso les decía hace un momento que hay que humanizar a las mujeres. O sea, ríen, comen, cagan, todo. Son seres humanos. Y en ese mismo tenor tienen la facultad y tienen la fuerza para ejercer violencia. Claro, no de la misma manera que un hombre, porque no son iguales. No son iguales. Les guste o no, no son iguales. Entonces, cada uno reacciona de manera distinta. Bueno, conforme a sus condiciones, tanto físicas como psicológicas. Entonces, regreso a todos estos personajes que nos fueron vendiendo como el estereotipo de la mujer amorosa, aquella que sufre, que resiste, que no se queja, que tiene toda la disposición de poner las dos mejillas a inventarse otras dos para aguantar el dolor, el sufrimiento y todo lo que la vida le dé, porque esa es la cruz que le tocó cargar. Y oigan, yo les pregunto en serio, vamos a seguir con esa idea y que ahora, si lo traemos a lo contemporáneo, a este año, por ejemplo, 2025, las cosas siguen así. Se sigue creyendo que la mujer es abnegada, sumisa, amorosa y bien luchona. Yo creo que mucho se ha intentado por, por tirar esa idea. Sin embargo, se ha ido a lo contrario. Es decir, ahora la mujer que se siente, se cree empoderada y que entonces ahora puede sustituir, por ejemplo, en la maternidad puede sustituir al padre y que no necesita al hombre, que el hombre pues es un violador, es un agresor y que es un riesgo para la sociedad. O sea, se ha polarizado, ¿no? Entonces, cuál es en realidad, o lo más cercano al principio de realidad, de cómo es que la mujer está generando la violencia o generando violencia? Pues insisto, desde sus peculiaridades. Por ejemplo, actualmente, pues en esta, a lo mejor necesidad de borrar aquellos estereotipos que mencionaba hace un momento, pues se ha aferrado ahora la parte femenina en evidenciar que tienen los suficientes, pues la suficiente fuerza, energía, inteligencia, poder, que, bueno, pues a la hora de estar dentro de una familia, que tampoco es nuevo, pero por traerlo a este año, se ha empecinado en que, pues bueno, la mujer puede tomar decisiones, puede hacer tal cosa y tal otra cosa, pero ese no es lo interesante. Por ejemplo, si nos vamos a un caso concreto con la maternidad en la infancia, ¿no? Que tienen hijos menores de edad. Generalmente, la madre hace una especie de mancuerna con los hijos, donde a los hijos se les va como adoctrinando, si me vale la palabra, para que vean, sientan y decidan a través de lo que la madre desea, ¿no? Entonces, si el hijo se viste de una manera, es porque esa es la correcta. Si el hijo le gusta tal cosa, es porque es lo correcto. Sí, pero con base en la decisión de la madre. O incluso si el hijo es abandonado frente a una pantalla de televisión, frente a una pantalla de celular, frente a una pantalla de un equipo, de una computadora, por ejemplo, pues también es decisión de la madre, ¿no? O sea, es decir, el abandono con
El abandono no solamente se puede mostrar o palpar porque las figuras no estén físicamente, sino porque estando físicamente hay un desinterés, hay un desapego, hay una nula incluso función de lo que representaría el acompañamiento a un pequeño. Precisamente hace algunos años, yo creo que como unos 20 años para atrás, se empezó a evidenciar y luego se tipificó e incluso está actualmente en el DSM-5 la alienación parental, pero surge precisamente por los daños o las secuelas psicológicas que empezaron a identificar en los menores de edad. Los chavitos, niños o niñas, eh, tenían tomaban cierto partido hacia uno de los progenitores, generalmente hacia la madre, y empezaban a mostrar pues hostilidad, odio y lo que fuera hacia los padres, o sea, a los padres hombres. Y cuando llevaban, por ejemplo, los casos a la parte legal, a los juzgados de lo familiar y empezaban a revisar qué estaba pasando en esa familia, si iban a divorciar, si había violencia, si había abuso y esto, y a la hora de estudiar, por decirlo así, qué estaba pasando con los niños, encontraron que precisamente los niños tenían mucho daño psicológico o un gran daño psicológico porque venían cargando imágenes, discursos, palabras, versiones de generalmente el padre que les estaban generando pues odio en particular hacia el padre. ¿Y de dónde? Pues del discurso de la madre. Y eso no me lo crean, investiguenlo. Investíguelo, así se llama alienación parental. Aunque no es exclusiva de las mujeres, es mucho más propenso en las mujeres, ¿no? Esta manera de victimizarse ante los hijos y mostrarles que sufren por el malvado padre que les tocó es una de las violencias más palpables que puede sufrir un infante a manos de su madre. O sea, es muy grave. Y uno se pregunta, ¿dónde está el amor que dicen tenerle a los hijos? Cuando no se miden para generarles este desprecio hacia el padre. Hay quienes inventan historias para que los hijos desprecien a sus padres. Historias verdaderamente macabras. Historias de abuso sexual. Historias de maltrato que no, o sea, maltrato físico que no existió. Y todo por eso se llama alienación parental, porque es una especie de ir adiestrando al hijo para que compre totalmente esa versión que la madre quiere que tenga sobre el padre. Ese tipo de violencia de verdad es una crueldad que no puede dejarse de nombrar, porque los menores no tienen cómo defenderse. O sea, son chavitos, son vulnerables, dependen de la madre y del padre, pero en este caso específico, hablando de la mujer, es injusto, ¿no? Muy injusto. ¿Cómo se defiende un menor de edad de eso cuando la madre representa una figura de autoridad en la que va a justamente hacer ese referente, ese que muestra lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, o sea, ¿cómo lo refuta un menor? ¿Con qué elementos? Y si por allí existe algún chavito que diga lo contrario, porque tiene cierta capacidad, por decirlo de alguna manera, de identificar cosas, o de decirlo, oye mamá, pero es que mi papá no dijo eso, cuidado, cuidado con las represalias que va a tener ese chavito, ese niño, porque lo va a pagar caro.
Lo va a pagar con indiferencia, porque ese es otro tipo de violencia, la indiferencia. Retirarles el habla, decirles abiertamente que son niños malos y que si se siguen portando mal, los Reyes Magos no les van a traer nada. Y que si se siguen portando mal, no les van a dejar ver la tele. Y si te sigues portando mal, pues a ver quién te compra las cosas. Dile a tu padre, porque eres igualito a él, saliste a él, tenías que ser como tu padre. Todo ese tipo de discursos, ese tipo de cosas que se le dicen a un menor, son violencia pura y ejercida por la madre. Ahora, si esto lo llevamos a un plano o al pronóstico, al futuro, ¿qué va a pasar con esos menores? ¿Qué va a pasar? Evidentemente, en algún momento esto se va a revertir y van a buscar la manera de, de saldar esa cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, hay otros escenarios mucho más graves todavía. Hay menores que están siendo abusados sexualmente por la actual pareja de la madre y la madre lo sabe. Y la madre es cómplice de eso. Si buscamos en las noticias o buscamos en el INEGI, veremos que evidentemente el índice de mujeres condenadas a prisión actualmente ha ido incrementando. Y uno de los delitos más cursados ahora es justamente la complicidad. O sea, uno dice, ¿cómo? A ver, por acá están alzando la mano. Sí, Rafael, ¿quiere comentar algo? Sí, gracias, buenas noches. Quería, en primer lugar, agradecerle la invitación y en segundo lugar, no sé si me ven, ya me veo ahí. No, ahí Ahí. ya. Bueno, buenas noches. Es que quería comentarle, estaba tocando un punto usted acerca de esta actriz y de esta etapa en el cine mexicano de Marga López. Y yo quisiera retomar un poco este tema en particular porque marcó durante bastante tiempo esta época que le llaman época de oro del cine mexicano, donde tenemos varios personajes. Está Pedro Infante, que ya sabemos, y las actrices que usted mencionaba, pero quisiera rescatar y ahondar un poquito en este punto de cómo se vendió la idea de que el macho mexicano en aquellos entonces, no tengo tanta edad, pero sé leer un poco, en los 40, 50 hasta los 60 era bien visto lo que se actuaba en las películas y lo remarcaban. Tiene usted razón, yo comparto con usted que se nos vendió la idea de aquella mujer sumisa que aguantaba todo, que aguantaba vejaciones, que aguantaba infidelidades del marido. Hoy le llaman macho opresor, por cierto, pero aquel entonces estaba validado. Lo que me llama la atención, no sé si usted quisiera ahondar en los maravillosos personajes que tiene esta asexuada mujer, en donde nos deja ver la agresividad tremenda que tiene en los silencios de pareja, en la manera de manipular a un hijo y llevarlo de la mano como una buena madre. Hoy en día, no sé si se están reforzando esos estereotipos o habría de una vez por todas que echarlos por tierra y, como usted lo está mencionando, hablar de que todos estamos en el mismo, estamos pisando la misma tierra. Somos seres humanos, hombres, mujeres. Yo comparto con usted, somos iguales ante la ley, pero distintos psíquica, psicológica, biológicamente. Decía mi psicoanalista, solamente hay que bajarnos los pantalones para darnos cuenta de las diferencias. Ese es mi comentario en este momento. Si quiere usted continuar, por favor. Gracias.
Sí, gracias, Rafael. Sí, uno de de las peculiaridades dentro de los personajes es justamente el dolor de una madre, ¿no? Cuando ve que los hijos se van, por ejemplo, esta manera tan, tan peculiar, insisto, de mostrar el sufrimiento y la abnegación con la que valga la redundancia, sufrían las pérdidas, pero que en realidad era el doble mensaje de regresa, regresa, no te vayas, porque si te vas, sufro. Y es justamente el responsabilizar al otro de lo que tanto en los personajes como en la vida cotidiana eh, vive una mujer en particular, ¿no? Entonces, estas escenas donde se le ve el llanto, la abnegación, los trabajos forzados, la poca posibilidad de debatir o de discutir algo, lo que decía usted, el silencio, ¿no? El silencio pero el silencio en palabras, pero no en expresión, porque era así como de, me estás lastimando y no me quito, ¿no? Y aguanto. Y, y creo que esto ha sido, y sigue siendo, yo pienso, ha sido la manda más cruel que se le puede dejar a una persona, porque incluso, por ejemplo, si ahora lo vemos de manera más cómica, tenemos este personaje que se llama Mamá Lucha, si no me equivoco, donde a través de la parodia juega con esta manipulación que veíamos más estética, si se me permiten, las películas de la época de oro, ¿no? Pero, por ejemplo, esta actriz cómica, a través de, insisto, de la parodia, juega con el sentimiento, con las emociones de los hijos. O sea, y si hago una acotación entre el cine de oro y Mamá Lucha, pues tenemos, por ejemplo, a este personaje de los polivoces, ¿no? Donde había una madre anciana que tenía a su hijo, a su bebé, de como de 40 años, y le servía y le casi le limpiaba los zapatos. Y, y, o sea, una relación edípica eh, voraz, ¿no? Que justamente creo que eso es una manera de poder tanto verlo en estos personajes de la época de oro, como en este que le pongo de la parte cómica, y en esta parodia que hace la mamá Lucha, ¿no? Con su Albertano, ¿no? Y que le dice, si te vas con esa trepadora, me infarto. Y lo hacen chusco, pero en realidad es que una de las características del mexicano es que llevar y usar el caló para poder, pues yo creo que poder articular de alguna manera cosas que no podemos decir con seriedad. Por eso les decía al principio que, bueno, esta charla es políticamente no correcta, porque va a atentar contra aquellos que piensan, que siguen pensando que la mujer está indefensa, que la mujer está desamparada, que la mujer es víctima y que la mujer es incapaz de generar violencia. Porque evidentemente eso no es verdad. Por eso también ponía yo el ejemplo de la alienación parental, ¿no? Y de las noticias que vemos de estos casos donde los menores están siendo abusados en complicidad de la madre y son torturados muchas veces por la propia madre. Entonces, yo creo que, digo, yo no soy quien va a marcar los tiempos, pero lo quiero decir así, es tiempo de que alcemos la voz para que dejemos de revictimizar a la víctima que ha sido pobrecita de toda la vida. E incluso, por eso hice como esta acotación también con las deidades griegas, porque las diosas pues tenían una fuerza, tenían un poder. Los guerreros les, les rendían rituales, cosas antes de irse a la guerra, a las diosas. O sea, ¿qué ha pasado entonces en la historia donde las mujeres justamente, no sé si han perdido, se han dejado robar o se han tirado al suelo, pero de que
han ido esculpiendo esta imagen de sumisión, lo han hecho. Y si lo pensamos, insisto, en la actualidad, por ejemplo, en una relación de pareja, o sea, la mujer como pareja, vemos que hay un pergamino de ejemplos en los cuales podemos identificar cómo es que violentan a la pareja. O sea, hay quienes, creo que algo de lo muy típico, que incluso hay muchos memes de eso, es el revisarle el celular a la pareja. O sea, le revisan el celular. ¿Con qué derecho, no? O sea, ¿cómo violan la privacidad del otro? O sus redes sociales. O sea, en la clínica uno escucha, por ejemplo, casos donde dice, pero es que una amiga de hace 20 años que no veo, que ya vive en otro país, le dio un like a mi foto y entonces ese fue lo mínimo para tener casi el divorcio. ¿Por qué? O sea, entonces, parte de esta violencia es la nulificación de la individualidad y de la privacidad del otro, en este caso, de la pareja. O sea, la parte celotípica, que también es voraz, que intenta justamente eh, devorarse a la pareja, cohibirle, prohibirle, pues el libre ejercicio de su personalidad, dicen los psicólogos, ¿no? O sea, pero ¿qué es aquello que le permite a esta mujer hacerlo de manera tan deliberada y que eso no sea un indicador, ¿no? Ahí sí es importante también resaltar que los hombres se han quedado callados durante muchos años y que justamente eso les hace cómplices de esta misma violencia que es más sutil, ¿no? O sea, no le va a dar un golpe, no le va a dar una bofetada, no lo va a agarrar a palos, pero sí le va a prohibir hablarle a sus amigas, sí le va a prohibir salir con sus amigos, sí le va a prohibir que alguien le dé un like en su puta foto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso es una característica peculiar de la violencia de las mujeres, por parte de las mujeres. Por poner un ejemplo, ahora, si pensamos en la suegra, la suegra que sabe lo que su hijo necesita y tiene que adiestrar y darle un manual a la nuera para que sepa cómo tratar a su pequeño de 30, 40 años, pues bueno, esa es otra forma. Y ahí podrían decir, no, pues es que pobre mujer, porque la suegra es una malvada. Y no dice, es que justamente pongo el ejemplo para ver los dos lugares. Si una suegra fálica, una mujer fálica, que cree saber la verdad sobre lo que el otro necesita y sobre lo que el otro tiene que hacer, y la contraparte, aquella que se queda callada y aquella que no dice nada, ¿no? O sea, que no dice, oiga, señora, pues no se meta, ¿no? Con un chiste si quiere, así a la mexicana, pero de alguna manera, pues hay que manifestarse. O sea, son muchas maneras en las que la mujer termina mostrando y evidenciando que tiene esa facultad, que es violenta, sí lo es, que hay que diferenciarlo de la agresividad, porque efectivamente la agresividad es una fuerza incluso libidinal que nos permite a veces ponernos a salvo, una reacción de, 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 de ponerse a salvo, pero que al llevarla al extremo de la violencia ya no estamos hablando de lo mismo, porque la violencia se caracteriza por la intencionalidad del acto. Ya hay una intencionalidad, tanto de guardar silencio como en esta idea de la sumisión, pero que tiene una ganancia secundaria, que es justamente mantenerse en ese lugar de víctima y tanto la otra, que es fálica, se siente con el poder, que esa justamente pues es la postura y la ganancia secundaria a la vez. O sea, hay muchas maneras, es todo un espectro.
Y lo triste es que en México, al menos en México, pero yo creo que a nivel mundial, se siga negando. Ahorita mismo estoy pensando, por ejemplo, en una legisladora española que ahora afortunadamente ya no está. Se apellida Moreno, si no me equivoco. Esta mujer estaba promoviendo que los niños podían tener relaciones sexuales con quien ellos quisieran mientras ellos quisieran. O sea, es una atrocidad. Un niño, o sea, o niña, ¿qué les gusta? ¿8, 10 años? Tal vez 12, adolescente. Y que una ley sea promovida por una mujer para que estos menores de edad que están en pleno desarrollo y vulnerabilidad puedan decidir con quién tener relaciones sexuales. O sea, no hay pedo que el que quiera tener relaciones con esta chavita de 12 años tenga 25 o tenga 40. Si la ley lo ampara, decía ella, que tenían el derecho de ejercer el amor como ellos quisieran. O sea, eso es una perversión en toda la expresión de la palabra. Digo, afortunadamente ella ya no está, la quitaron, pero es una mujer. ¿Y qué? Por ser mujer, ¿qué están exorcizadas? Están, este, ya garantiza que por ser mujer no hay violencia, no tiene la capacidad de violencia. Pues no, mentira, mentira. Vemos aquí, están a raíz justamente de este empoderamiento sin coordenadas, sin forma, sin legislación, que actualmente, al menos en este país, tienen las mujeres y que las leyes están totalmente a su favor. Vemos, por ejemplo, estos casos que han pasado de las ladies, la Lady UNAM, la Lady Uber, la Lady no sé qué chingados. Cuando le preguntan, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, la presidente de México, le dice, pero pues ya saben, la mebotas, le dicen, presidenta, ¿usted qué opina de estos casos de las ladies, no sé qué, que dicen que por ser mujeres van a acusar de abuso a los hombres y que con eso es suficiente para que se vayan a la cárcel? La presidenta dijo, pero bueno, el periodista les decía es que las leyes que ahora les protegen. Y ella le interrumpe y le dice, yo no veo las leyes que protejan a las mujeres. Yo no las veo. O sea, es la presidenta de México diciendo que las leyes no protegen a las mujeres, que ella no las ve. Por eso les digo que las leyes que ahora están a favor de las mujeres no tienen forma, no tienen orden, no tienen coordenadas. Están haciendo lo que se les hincha la gana en contra de los hombres. Y qué bueno, digo, ahora los hombres, pues a través de las redes sociales están evidenciando muchas cosas, pero muchos otros no, que también eso estadísticamente lo podemos corroborar, ¿no? Que los hombres, no por hombres que han denunciado, sino por hombres que han silenciado violencia de género, pues por muchas cuestiones culturales. Pero si los hombres empezaran a quitarse esta investidura de machines, de la fuerza y del hombre no llora, y todos estos mandatos sociales y culturales que se les han determinado, podrían exponer que a diario viven violencia doméstica, que la mujer los trata como si fueran tarados, que no les permiten incluirse en el cuidado de los hijos porque no saben, que no les permiten hacer de comer porque lo que hacen les sale muy mal, que no les permiten involucrarse. ¿Por qué? Porque son tarados, porque no saben. Y eso no lo digo yo, eso se escucha, eso
se ha ido pudiendo articular por parte de los hombres, pero en espacios incluso terapéuticos nada más. Pero esa violencia existe, sí existe. Esta anulación ante los hijos. Si el padre dice una cosa y la madre dice otra que más le conviene, el padre a la chingada lo nulifican delante de los hijos. Entonces es cuando uno se cuestiona, ¿dónde está el amor que dicen tener a los hijos? Si lo que predomina es asumirse con el poder. Y ahí, bueno, podríamos entrar a una explicación un poco más técnica que tiene que ver con estas, por decirlo sencillo, con estas personalidades narcisistas, ¿no? Pero que efectivamente, si nos vamos un poco más a cuestiones más complejas, pues que tiene que ver con las mujeres fálicas, las madres fálicas, que nos hablan de sentirse dueñas y señoras del poder, asumirse como el falo. ¿Eso qué quiere decir? Que su posicionamiento ante la familia o ante la pareja o ante la maternidad o ante la mujer per se es yo soy lo que el otro necesita. Yo soy lo que el otro o quien le va a decir al otro cómo hacer las cosas, cuándo, a qué hora y hasta dónde. No dan cabida, no dan espacio. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando, por ejemplo, eh, no sé, un hijo que saca 10, ¿por qué? Porque está siendo acechado por esta madre fálica que le exige el 10 concreto. Digo, ahora ya es más fácil, ¿verdad? Porque ahora ya la hace, pues, regala calificaciones, pero antes, pues que se tenían que esforzar los chavos para sacar el 10 era de verdad, una tortura. Y atrás de eso, y adelante de eso, y rodeando eso, había una madre fálica. ¿Por qué? Porque el 10 era algo que permitía presumirlo ante la sociedad. Mi hijo, pero ¿a qué precio? Es una soberbia. Pero aquí entra la doble moral. Justamente esta doble moral, donde por un lado es muy amable, muy linda, a veces incluso sumisa todavía, pero atrás es un monstruo. Es un monstruo que está torturando todo el tiempo a los hijos. Que hay una descalificación constante. Y eso también pasa con las parejas. La descalificación constante. Entonces, ¿por qué hablar de la mujer como generadora de violencia? Porque les decía al principio que esto se gesta en la familia. Sí va a ser reforzado muchas veces por la parte social, por la parte religiosa, por la parte política, por la parte este, académica, pero en realidad se está gestando, se va estructurando en la familia. Ahí, a través de la identificación, a través del complejo de castración, a través de la incorporación de la falta, a través de la legislación, que son un cúmulo de cosas que pasan en la primera infancia, van a permitir o no que advenga un sujeto que pueda defenderse ante la vida, ante la cultura, las circunstancias, o se mantenga en el ideal de buscando generalmente alcanzar el ideal de, y vemos muchísimos casos de, de, de frustración, de, de metas inalcanzables, de mucha insatisfacción, de una cuestión muy neurotizada, o sea, pero que viene justamente en la primera infancia. Y me podrán decir, y bueno, ¿y el padre qué onda? Sí, claro, es igual de responsable, es igual. Sin embargo, aquí en este momento es darle el espacio a esto que culturalmente es un pecado hablar, es un delito decir que las mujeres son violentas. Sí, sí lo son.
Y tenemos muchos casos, muchos ejemplos, por ejemplo, los asesinos en serie. Está este caso de, no sé si han visto la película, tenemos que hablar de Kevin, que está basada en un libro, pero es un caso real. Las características de esta madre, que es un desapego absoluto con la maternidad. Y entonces, ¿de qué nutres a tu hijo? ¿Qué le estás dando? Si una de las cosas esenciales y fundamentales en la estructura psíquica de los sujetos es la identificación. Haces espejo con ese primer objeto de amor que en los primeros años es todo. Y tú le das indiferencia, silencio, desprecio, desinterés. ¿Qué estás gestando? Y bueno, así me puedo ir con muchísimos ejemplos, pero no sé si hasta aquí quieran comentar algo, tengan alguna pregunta, refuten, se vale. ¿Quién dice yo? Yo. Am, Raúl. bueno, hasta ahorita, bueno, las intervenciones van en función de la violencia, am, básicamente en la familia. Al hablar de parejas, hijos, esposos, este, y, pero más allá de esta situación, en el ámbito social, eh, en la, en la convivencia de hombres y mujeres. Bueno, me quedo pensando, no sé, en el ambiente laboral, que tenemos que convivir hombres y mujeres. Eh, bueno, digamos esa parte ahí, no he escuchado ejemplos de violencia, bueno, nada más en el ámbito familiar y algo un poco más como de repetición en cuanto a la formación de lo que una mamá pueda estar proyectando con los hijos en otro ambiente, cómo identificar la violencia, o sea, no la agresión, o sea, ya ahí hay una diferencia muy clara. Esa es la pregunta. ¿Cómo identificar la violencia en un espacio laboral donde no hay un vínculo afectivo? Bueno, se me ocurre ahora que hay casos, por ejemplo, en los cuales se ha hablado mucho, por ejemplo, de la brecha salarial, ¿no? Dicen que las mujeres ganan menos, lo cual pues, yo no he visto, ¿no? O sea, y podemos hacer una revisión, por ejemplo, en los docentes, podemos hacer una revisión en las empresas y por ser mujer ganas menos, no. Eso es un discurso que se ha construido para, de alguna manera, sostener que la mujer es víctima. Pero, por ejemplo, lo que sí pasa es que en los ascensos, ¿no? Por ejemplo, pares, ¿no? Dos personas que trabajan en el mismo puesto compiten por un, no sé, un ascenso y muchas veces el ascenso se lo dan a la mujer. ¿Por qué? Porque sí muchas veces se usa la parte sexual y ahí sí el hombre queda en desventaja muchas veces. No en todos los casos, ¿no? Porque sí hay empresas que pueden
evaluar a sus empleados y el que sea mejor gana, ¿no? Por así decirlo. Pero hay empresas, por ejemplo, fue un caso específico, palpable, entre varios. Por ejemplo, en esta empresa que se llama Sky, ahí ascendían, por ejemplo, a las supervisoras que tenían mejores relaciones íntimas con los gerentes. Pero bueno, eso es a lo mejor un caso aislado. Veámoslo ahora con Clara Brugada. Clara Brugada, la jefa de gobierno, ¿no? Compitiendo con Harfuch, que yo creo que Harfuch es muy cuestionable, pero estaban compitiendo los dos. Y por la cuota de género se la dieron a Brugada, y Brugada perdió. Podría ser un ejemplo. A lo mejor no es una violencia de que nos vamos a decir de cosas o nos vamos a agarrar a golpes, sin embargo, sí a la hora de competir por el hecho de ser mujer, le dan la preferencia y evidentemente dejan en desventaja al hombre. Eso es violencia. Le guste o no a Brugada, porque se ha defendido muchísimo diciendo no es violencia de género, que no, que no. La chingada, sí lo es, sí lo es. Creo que podría ser un ejemplo, Raúl. Ok, por acá tenemos a... Adelante. Mariana. Dijiste Mariana, ah, sí, gracias, mami. No, y colaborando para la pregunta que hizo Raúl, pues en algunas experiencias en trabajo, tanto de gobierno como privado, tres ejemplos que se me vienen a la mente. Una, preguntar si hay un día del hombre, por ejemplo, ¿no? Porque hay día claramente de la mujer, que lo acabamos de ver. Entonces me ha tocado, tanto en gobierno como en privado, que se le dé el día a la mujer y el hombre tiene que cubrir y no les piden permiso. O sea, las experiencias han sido de hay que hacer guardias porque es Día de la Mujer, hay que considerarlo y entonces díganme quién va a venir y quién va a redoblar y quién va a cubrir y quién va a esto y quién va a aquello. Yo me pregunto, ¿y cuál es el Día del Hombre? Bueno, claro, lo googleamos y ahí viene, ¿no? Unos vienen que en noviembre y otros que en mayo y no sé qué tanto o sea, en lo práctico no existe. Nos han pedido que cubramos el Día del Hombre, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Otro ejemplo fue el Día de las Madres. Para el Día de los Padres se pide, o sea, se les da de la misma manera. Insisto, yo lo estoy hablando desde la experiencia justo de tanto de gobierno como de privado. El Día de la Madre se le da y entonces se le festeja y se le lleva el mariachi porque literalmente se le lleva el mariachi, ¿no? O sea, me ha tocado ver todo eso. Em, Se les da el día, se les llevan flores, se le hacen rifas. ¿Y para el Día de Padre? O sea, incluso hasta la pregunta es, ¿pueden pedirlo? ¿Está dentro? O sea, yo preguntaría si los hombres saben si está dentro de los derechos laborales, porque el Día de la Madre, por ejemplo, o sea, bueno, hasta, este, vaya, con fechas, con números, con meses, semanas, incapacidades, todo, y lo pelean, ¿no? Y del padre, bueno, ahí hay un dato interesante que yo vi a uno por allí pelear ese día que nació su hijito, un compañero de trabajo, pero fue toda una pelea, no se lo daban y no le daban los mismos días, eso fue en gobierno, no le daban los mismos días que le dieron a muchas compañeras. Entonces, bueno, creo que dije dos, yo había dicho tres, ahorita se me vienen esas en mente. Ojalá haya colaborado a lo que preguntó Raúl. Gracias, Mariana. Sí, de hecho, hace muy poco, por ejemplo, en las guarderías subrogadas del IMSS, hasta hace, yo creo que 5 años para acá, es considerado el padre como el que pueda proporcionar ¿cómo se le llama? Ese servicio. Es decir, las guarderías solo aceptaban a hijos de madres aseguradas. Y hasta hace más o menos 5 años, si no me equivoco, es que se considera también a los padres que tienen el seguro para poder llevar a sus hijos a las guarderías.
antes no. O sea, digo, son diferencias en lo laboral, ¿no? Yo pensaba un poco más en esta violencia que es como de uno a uno, ¿no? Pero generalmente, pues más en una cuestión macra, pues son estos casos, ¿no? Que son claros y siguen reclamando las mujeres que no tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, esta eh, eh, insatisfacción constante pareciera como que son insaciables. Y eso justamente, pues es muy delicado porque es algo que está utilizando, que ha sido utilizado durante hace muchos años, pero en este gobierno lo podemos ver claramente, que está siendo usado para tener más votos, ¿no? O sea, sin dimensionar toda la parte o las consecuencias, por decirlo de alguna manera, que está o que puede traer o que está trayendo ya este falso empoderamiento hacia la mujer. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, comentar algo? ¿No? Bueno, sí, hay muchísimos ejemplos, sin embargo, una manera más de poder aproximarse a la explicación del por qué es generadora de violencia, que es justamente lo que decía hace un rato, es porque esto se va gestando, o sea, se va gestando. No es un día uno amanece y dice, ay, ahora voy a hacer este acto violento contra tal persona. No, o sea, esto se va gestando y de tal manera que llega un momento en el que va cobrando factura y esto se convierte en algo social, porque surge de la familia, digámoslo de alguna manera en específico, y esto va a replicarse y luego se va a conjugar y se vuelve todo un fenómeno. Pero es importante que, pues bueno, que esto no se siga silenciando, porque cuando los hijos crecen, pues salen a la sociedad, salen ya más libres, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa, y esto encuentran a otros y a otros y a otros, y es ahí donde esto se empieza a replicar. Y luego el hijo tiene 20 años y se preguntan los padres, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Pues que veamos qué sucedió, ¿no? O sea, veamos cómo la historia sigue repercutiendo o se sigue problematizando en lo que pasa en lo cotidiano. Por ejemplo, en estos casos de mujeres que viven abiertamente violencia física por parte de la pareja, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, en algún momento habrá la posibilidad de que se pregunten, ¿por qué me gusta este que me gusta? O sea, y bueno, ¿y por qué este y los tres anteriores son muy similares? O sea, esa parte de la responsabilidad no hay manera de que sea delegada a, a, a la mujer. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, los modelos de intervención en mujeres, en las lunas, ahora que acaban de abrir la Casa de las Emociones, por ejemplo, en UNASAMA, creo que se llama ahora, lo que antes era los CAPAS, que son lugares que brindan atención psicológica por parte del gobierno. Ustedes revisan los modelos de intervención, son modelos muy escuetos, que tienen un manual de procedimientos y le dicen que va a trabajar en una sesión y que va a trabajar en otra, son 10 y se acabó. Pero en realidad no se detienen a revisar que parte de la solución de muchas cosas puede centrarse en que en primera persona la mujer vaya identificando cómo es actor intelectual y que tiene la responsabilidad y puede hacer y asumir la responsabilidad de poder empezar a cambiar o a depurar, por ejemplo, el objeto de amor, ¿no? O sea, ¿por qué siempre se elige al mismo? Con otro nombre, con otro apellido, pero en características similares. Eso es responsabilidad de la mujer y nadie se lo dice.
y ella pues no, mejor se hace la que no lo sabe. Entonces, pues evidentemente hay una responsabilidad que va muchísimo más lejos que la culpa. Sí, Rafael. Ahí estoy. ¿Ya se oye? Sí. Perdón, perdón que le interrumpa. Tocando este punto que está mencionando varias instituciones que en realidad pues, no conozco, conocía los CAPA, los UNEM CAPA, las UAVIF, y todas estas unidades de atención a la violencia familiar hace 25 años, ahora parece que son exclusivamente para atender la violencia hacia la mujer, cual me parece demasiado selectivo, demasiado seccionado. Y la pregunta sería, ya que usted está en esta clínica representando a Metamorfe, la pregunta sería, si yo conozco, no es mi caso, es un primo de un amigo, pero ¿qué pasa cuando un hombre es maltratado? En cualquier sentido, cuando un hombre es maltratado física, es denigrado por palabra su mujer, es exhibido ante la familia, es denotado como un parásito, aunque lo sea o no lo sea. La pregunta en sí es, ¿a dónde se dirige un hombre? ¿A dónde convencemos a un hombre que está siendo violentado, que está siendo maltratado? ¿Usted tiene el dato? ¿Usted sabe a dónde hay un refugio para hombres maltratados? ¿Dónde hay una institución que puedan atender a hombres maltratados? ¿Hay una fiscalía que se encarga de los hombres maltratados? ¿O están reafirmando el feminismo, ahora convertido en embrismo, creo yo? Pero me gustaría preguntarle si tiene ese dato, porque me parecería relevante en este momento, si es que hay algún lugar a donde dirigir a un hombre, y me refiero voy a especificar, hombre masculino con pito, que sea maltratado. Gracias. Sí, ahora hay que especificar todo eso. Sí, por favor. Desafortunadamente no tengo el dato, Rafael. Sí, estos lugares que yo menciono son lugares, digo, si un hombre llega, por ejemplo, hasta donde yo me quedé, lo que antes era CAPAS y ahora son con ASAMA, si un hombre llega a pedir tratamiento psicológico por maltrato de género o estas cosas, no se lo niegan, pero en realidad, por ejemplo, si va a Las Lunas, que son estos lugares para mujeres, incluso los colores son lilas, lila con blanco, el logo y todo esto para que se identifique con la mujer. Supongo que tampoco se lo negarán, pero en realidad el mensaje es para las mujeres, porque esta satanización a los hombres es cada vez más fuerte. O sea, efectivamente no hay un lugar así que diga solo para hombres, ¿no? Atención psicológica solo para hombres. Pues no por parte del gobierno. Supongo que si buscan algún espacio privado, pues sí lo encontrarán, ¿no? Pero no en esta connotación de la masculinidad, sino como cualquier persona que puede llegar a pedir una atención psicológica. Pero sí, efectivamente, están hechas insisto, el mensaje es para las mujeres. Y mujeres, por ejemplo, y ahora con esta la secretaria, Citlali, no sé qué, que está encausada en atender a las mujeres, o sea, de hecho se llama, sí, mujeres, ¿verdad? Valga la redundancia, pero que sí, el mensaje es ese. Y yo ahí me pregunto, y me lo he preguntado desde hace años, ¿por qué, por ejemplo, en mujeres no reporta casos de mujeres que han resignificado la vida de pareja o han resignificado la individualidad, no sé cómo decirlo, sino solamente reportan mujeres atendidas por violencia intrafamiliar, mujeres atendidas por violencia de género, ahora género, y violencia? Nada más dan los números de personas que han sido atendidas, pero no número de personas que han trascendido el problema, porque eso desafortunadamente no lo hay, no lo hay.
Y si alguien conoce uno de estos lugares, pues también pásennos el dato, ¿no? Porque sería muy importante tener una referencia a dónde poder canalizar a alguien. O sea, en este contexto que nos pregunta Rafael. Y bueno, les iba yo a sugerir una película que se llama La Virgen Roja. Esta es una película relativamente nueva, pero está basada en el caso de una mujer intelectual, ahí de los 50, creo, que fue precisamente, pues, devorada por su mamá. Incluso ella la mata al final, porque la doctrina es como esta especie de esta, como síndrome de Hitler, ¿no? De querer, eh, cómo decía? De querer depurar la raza, que los seres humanos sean cada vez mejores y acabar con aquellos que apestan, que estorban, que no sirven, que esto. Más o menos así, esta mujer crece a su hija, escoge al padre y dice, este me gusta el padre de mi hija, pero no va a tener padre. Lo descarta, lo saca de la jugada, se va con la hija, la crece ella y le enseña hasta cómo sonreír, qué decir, qué pensar, en qué momento no, cómo vestirse, cómo pararse. O sea, es de verdad una, ¿cómo decirlo? Es un asesinato, como el libro este del asesinato del alma, así más o menos, porque no le permite ser a la chava, muere muy joven, bueno, más bien la mata ella muy joven, y la mata porque tuvo el atrevimiento de enamorarse. O sea, por eso. Porque el enamoramiento era un distractor, una pérdida de tiempo y que le restaba energía para seguir desarrollándose intelectualmente. Y este tipo de cosas, que este caso es un caso real, pero que lo podemos ver dentro de las familias. Y perdónenme si soy insistente en esta parte, pero es que es allí justamente donde se va a incorporar, se introyecta, se estructura el sujeto y con los años va a salir a la sociedad y va a mostrar de qué está hecho. Va a mostrar qué tiene para la vida, qué tiene para defenderse, qué tiene para descubrir que le gusta o no. Y eso, pues muy triste, pero es justamente una de las consecuencias de la violencia generada por las mujeres. Y bueno, pues hasta aquí, no sé si quieran comentar algo, sino para pues ir cerrando. Sería muy bueno escucharlo, ¿ok? ¿Bien? Nada más agradecerte, Noemí, espero que se continúen haciendo estos espacios. Y bueno, pues cabría la pena preguntar bueno, no precisamente preguntar, pero quizás señalar la posibilidad de eh, vaya, de generar propuestas, ¿no? De hacer algo, no lo sé, tanto hombres como mujeres, digo, al menos los que estamos aquí reunidos, interesados en, ya sea en el título, por alguna invitación o por cómo haya sido, pero pues que la indiferencia no sea algo que nos esté rodeando en todo momento. O sea, ojalá que esto despierte ciertas conciencias y bueno, pues la obligación, ¿no? De hacer propuestas. O sea, muchas gracias, creo que fuiste muy clara como siempre y nada, pues nuevamente gracias. Gracias, Mariana. Sí, Rafael, no le escuchamos. Está, perdón, es que no quería que me vieran y apagué el audio. Yo creo que, aparte de que vaya cerrando,
no me respondió la pregunta. Yo esperaba que me levantara un poco el ánimo. Como dicen por ahí, hay que ponerle un poco de voluntad y generar alternativas. No puede ser que en este mundo, ¿a dónde va un hombre que no la pasa bien? Vamos a pasar de la idea de aquel superhéroe machín. Ya Pedro Infante murió, no sé si sabían, y ahora los hombres, pues en realidad podemos decir que algunas veces no la pasamos bien, algunas veces no tenemos dinero, algunas veces la presión es demasiada. Es decir, el hombre está castrado y no tiene nada de malo decirlo, y yo creo que podría haber mayores espacios. No estoy pidiéndole que el gobierno los abra, porque parece ser que ni este gobierno ni muchos a nivel mundial están abriendo espacios para hombres. Yo abogaría porque se abrieran espacios en otro lugar, de otro tipo, pero creo que de verdad el reconocimiento de la castración, de la falta, del dolor, educar a un hijo y decirle eres Superman y no vas a llorar nunca porque yo te lo digo, creo que es un grave error. Pero bueno, me quedo con la propuesta, ojalá y exista en algún momento, de dónde poder acudir, o de dónde poder acudir como adulto, dónde poder llevar a los niños o a un adolescente, y o cómo acudir como un adulto en busca de una alternativa de escucha ante esta verdadera oleada. Creo que el 8 de diciembre, por fortuna, lo bueno que es una sola vez al año, pero creo que es una oleada de verdad. Hay una ondanada contra el hombre. Entonces, creo que esto puede abordarse en diferentes perspectivas, y ojalá y pudieran abrirse espacios. Y lo digo por Metamorfe, espero que haya quedado claro mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, bueno, estas charlas, por ejemplo, son transmitidas desde las instalaciones de Clínica de Salud Mental Metamorfe, y sin que suene a propaganda ni nada, pero en afán de responder a su pregunta, Rafael, pues bueno, aquí en Metamorfe, por ejemplo, tenemos el espacio tanto grupal como individual, ¿no? Para poder escuchar estos discursos de aquellos que quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, el espacio grupal son momentos sublimes en los cuales, pues sí, los interesados o los pacientes en su caso pueden hablar de todo esto, ¿no? Aquí lo políticamente correcto está echado, no está contemplado aquí. Aquí no hay imágenes religiosas ni de partidos políticos que puedan someter la intervención de ninguna manera. E insisto, sin que suene a propaganda, pero bueno, acá en Metamorfe tenemos el espacio grupal que sí podríamos ofrecer en ese sentido a quienes quieran, ¿no? Espero le haya contestado un poco más. Pero bueno, yo agradezco muchísimo Sí, muchas gracias. A usted, Rafael, agradezco muchísimo su tiempo. Yo me quedo muy corta, la verdad es que me quedo con una sensación de que esto da para mucho, pero bueno, pues tampoco es chisme, entonces hay que respetar justo el tiempo que se requiere. Entonces agradezco muchísimo que hayan estado por acá y pues que tengan muy buena noche.